Audiencia respetada y querida, hoy vamos a presentar un emprendimiento que tiene que ver con salud pública y para ello está ante sus pantallas el osteópata Mario Patricio Rosero. Tengo entendido que Mario Patricio es oriundo de Otavalo y bueno, vamos a hablar de la sanidad del sistema esquelético, que es múltiple, que es complejo, porque son inserciones, son tendones, son huesos, en fin. Mario Patricio, un gusto, un honor tenerlo aquí para iniciar esta conversación con lo que usted es especialista. Adelante, ¿cómo está? Hola, hola Marcelo, ¿cómo está? Un gusto participar en este programa y mi agradecimiento especial a todas estas actividades de comunicación que presenta sus medios. Gracias, Mario Patricio. Dígame una cosa, usted se especializó en lo que hace en esta medicina en España, es así, ¿no? Así es, obtuve el masterado eh, en el año 2004 aquí en Madrid, en el Instituto Superior de Quiromasaje, Correcto. tiempo Una desde el pregunta. cual he estado trabajando hasta el año 2013 aquí en España. Luego de un buen funcionamiento profesional, regresé a Otavalo, fecha desde cuando inicié y fundé el primer centro de osteopatía en Ecuador. Correcto, Mario Patricio. Y dígame una cosa, ¿cuándo piensa usted regresar a fincar ya en su patria, en su ciudad, que es Otavalo? Estoy en Otavalo, estoy radicado en Ecuador desde el año 2013. Cuestiones de trabajo, tengo afinidad con pacientes de aquí de España, regreso cada año. Hoy me encuentro aquí en España prestando mis servicios a personas de aquí de Tarragona y de Madrid. Muy bien, Mario Patricio. La segunda pregunta que le hago es, la osteopatía, este tratamiento de la salud en definitiva del sistema óseo, eh, para ello usted, la pregunta es esta, ¿es, hace medicina alopática u homeopática? Alopática. La Alópata, homeopatía es otra. La homeopatía es otro tema de la medicina alternativa. correcto. La osteopatía es el tratamiento de los huesos. Vamos a ello, vamos entrando en materia, vamos aterrizando. Mario Patricio Rosero, ¿qué afectaciones, qué patologías pueden afectar a los huesos? No solamente se trata de dislocaciones, fracturas, sino enfermedades propias orgánicas del hueso cuando pierde su estructura o pierde su fisiología. Así es. El hueso está sujeto a varios tipos que le pueden afectarle, como es el sistema nervioso. El sistema nervioso causa disfunción en un músculo. Este músculo se contrae. Al contraerse, su longitud se acorta y esto provoca un movimiento en las inserciones óseas. Al moverse la articulación, presiona los nervios y provoca lo que llamamos enfermedad. Recordemos que el 80% de enfermedades las curamos a través de la columna vertebral. Si las vértebras están desubicadas, tenemos una escoliosis, lo que normalmente llamamos escoliosis, lordosis, cifosis, es la desviación de la columna vertebral. Esto nos provoca un pinzamiento de los nervios que causa una enfermedad al lugar al que corresponde esa raíz nerviosa afectada. Ahora, la pregunta es, la afectación, usted dice muy bien, ¿no? Por intuición sabíamos que el centro neurálgico de todo el cuerpo humano a partir de la columna vertebral, de la médula espinal,
nos salen los famosos plexos, que son Sí. conjuntos nerviosos que irrigan o alimentan todo el organismo. ¿Se trata de el sistema óseo de la columna o de la médula espinal? La médula espinal está comprometida directamente con el sistema óseo, con la columna vertebral. Tal es el caso de personas que acuden a mi consulta eh, con daños en la columna vertebral. ¿Por qué? Por fracturas en la columna vertebral. Tengo pacientes que son fracturados las cervicales, dos vértebras cervicales, pacientes que son fracturados las dorsales, dos vértebras dorsales, pacientes que tienen alguna afección a la columna vertebral y directamente lo que implica es el sistema nervioso central. Lo que normalmente llamamos cuando alguien está afectado por la columna, con una parálisis, está paralítico. Nosotros realizamos trabajos para devolverle en gran número un bienestar aceptable, para devolverle la movilidad en las piernas. Tenemos pacientes que han dejado sus sillas de ruedas. Tenemos pacientes que han estado por 10 años paralíticos, que para su quehacer diario tienen que marcarles de un lado al otro. Hoy están apoyándose en un andador y están caminando perfectamente. Mario Patricio, usted habló hace un momento de alineamiento de la columna vertebral, ¿no? Que va Sí, perdiendo su estructura, van produciéndose escoliosis, torceduras. Entonces, la pregunta concreta es, ¿usted también hace quiropráctica? sí. Uno de los tratamientos que nosotros damos es la quiropráctica, la osteopatía, la fisioterapia, la acupuntura, el tuina y, por supuesto, técnicas de la medicina tradicional china. Ese amplio abanico de prácticas hacen que incidamos en la salud del paciente, que aceleremos su recuperación, que no le dejemos como está casi en estado vegetativo, que Se puede tenga su propia evitar entonces autonomía. una involución patológica, ¿no es cierto? Si a tiempo hay tratamientos. Sí, hay una evolución patológica, hay un sistema de curación propiamente dicho, pero sin medicaciones, porque en base a mi experiencia, humildemente pienso que la salud depende de la mecánica y de la química del organismo. La biomecánica estructural de la columna vertebral y de las articulaciones en general nos da un correcto funcionamiento y un dinamismo en el organismo. Ahora bien, la especie humana ha pagado caro, ya tiene de esto entre 2 y 3 millones de años por haberse erguido. Nuestra locomoción era de cuadrúpedos, hasta que, claro, bajamos de los árboles a la gran sabana africana y empezamos a erguirnos. Ese erguimiento, ¿no es cierto? Esa Sí, posición vertical nos pasa factura tarde o temprano, porque un sistema realmente lábil, frágil, que va perdiendo estructura con el tiempo y con la edad es la columna vertebral. ¿Por qué razón? Bueno, es casi obvio, ¿no? Van perdiendo espesor los discos intervertebrales, Mario Patricio. exacto, exactamente. Es por esa situación. Muchas veces es por el sobrepeso y es por la gravedad propia en la que vivimos que soportan los discos intervertebrales la presión y el peso del cuerpo. Ahora bien, si caminamos, los discos que más están afectados son los discos lumbares. ¿Por qué? Al pisar, percutimos hacia la cintura el golpe. Y más el peso que tiene el cuerpo, registramos una zona bastante peligrosa, la zona lumbar, y la zona que más afectación tiene debido a la mala posición, al uso indebido de calzado, a
a la mala posición de las caderas. Todos esos factores nos implican un daño, una afección en los discos intervertebrales, produciéndose con esto una hernia discal. ¿La hernia qué hace? Topa los nervios intervertebrales, que son los encargados de dar la movilidad a las piernas, y provocan un estancamiento, un dolor, un amortiguamiento, y automáticamente lo que tienen que recurrir es a la operación de la hernia. Nosotros, en cambio, proponemos una reubicación articular de la columna, o sea, reubicación de las vértebras, con manipulaciones suaves, con manipulaciones musculoesqueléticas que vayan a dinamizar la actividad de los nervios, que ya no estén presionados, porque el dolor y el malestar causan un nervio que está presionado. Claro, la columna en general, la sección lumbar sufre de dos acciones mecánicas, una de abajo hacia arriba por la pisada, el impacto cinético, y otro por el peso, la gravedad de arriba hacia abajo. Entonces, Así es, pobrecita columna vertebral, ¿no? así es. Recuérdenos, Mario Patricio Rosero, ¿de qué material orgánico están hechos los discos? ¿Es cartílago o es hueso? Los discos son cartílagos y el núcleo es pulposo. Cuando está presionado el lateral del cartílago, el núcleo pulposo viene a salir, y eso es lo que provoca una hernia. La hernia produce un desplazamiento del disco, ¿no es verdad? Una Del salida. núcleo, bueno, es un desplazamiento del disco, pero también un desplazamiento del núcleo del disco intervertebral. Ese desplazamiento del núcleo es el que se provoca la hernia. Y el dolor. Claro, consecuente el dolor. Podemos tener, Mario Patricio Rosero, dolores, para poner un ejemplo, dolores en las piernas, en los brazos, en los glúteos, en diferentes, dependiendo este dolor con un debido diagnóstico de afectaciones de la columna, tengo entendido, ¿no? Así es. La mayoría de causas del dolor están en la columna vertebral. Por ejemplo, un dolor de las rodillas. Muchas veces tenemos los meniscos muy saludables, una reubicación de la rodilla muy buena, sin artrosis, sin artritis, pero nos duele. El problema está en las vértebras lumbares. ¿Qué hacen las vértebras lumbares? Presionan los nervios intervertebrales y estos provocan un daño a los laterales, que son a los glúteos. Al inflamarse, al irritarse el músculo, topa el nervio ciático, y este desencadena un malestar en la parte posterior de la pierna, que va hasta los pies. Así es, el dolor del ciático es un dolor verdaderamente insoportable, ¿no? Y es Claro, bastante común. Ahora, la otra cosa que le quiero preguntar es, de oídas conozco, y quiero que Mario Patricio Rosero nos certifique, nos confirme, ¿es verdad que con la edad se producen osificaciones? El nombre técnico, espondiloartrosis, por ejemplo, ¿no? espondiloartrosis. Espondiloartrosis que van presionando también los nervios y produciendo dolor. Sí, efectivamente, el trajinar diario, el estar muchas veces mucho tiempo sentados, implica que las vértebras están presionadas, están aplastadas, técnicamente hablando, están aplastadas. ¿Qué pasa con esto? El desgaste de los filos de las vértebras provoca los osteofitos. Estos vienen a endurecerse porque tomamos calcio. Al endurecerse, provoca un daño casi irreversible en el sistema nervioso central. Esas espondiloartrosis, Mario Patricio Rosero, pueden llegar a, le pregunto, a cortarse, a intervenirse quirúrgicamente.
No estoy, propiamente no estoy de acuerdo en eso. Una espondiloartrosis es una presión de las deformaciones de los filos de la vértebra. Entonces, si hacemos manipulaciones de tracción de la vertebral y fortalecemos el sistema muscular para que las vértebras se queden un poco separadas, es lo mejor que podemos hacer. Sin intervención quirúrgica, ¿no? Que usted no la Sin haría. sin intervenciones. Ahora bien, cuando usted interviene alineando las vértebras, alineando los huesos, ¿no es cierto?, devolviéndole su estructura inicial, original, ¿cuánto dura esa terapia, por así decirlo? Ya, ¿Y con qué frecuencia hay que recurrir a ella para volver a alinear? cuando viene una persona con escoliosis, tengo personas de hasta 28 grados de escoliosis. Los trato las primeras sesiones casi seguidas, luego hay que ir separando conforme se va recuperando el paciente, conforme siente bienestar, para que el organismo mismo sea el encargado de receptar ese beneficio, sea el encargado de receptar esa salud y provoque la autocuración. Ahora bien, viene la siguiente pregunta, Mario Patricio Rosero. La motricidad, la movilidad humana, se produce por la inserción muscular en el hueso, en los huesos. Los músculos se insertan en los huesos y nos permite movimientos múltiples, ¿no? De todo el cuerpo humano. Y esas inserciones musculares en los huesos se producen a través de tendones. ¿Podemos hablar con usted, Patricio, un poco de los tendones y las tendinitis? Sí, efectivamente. Pero recordemos una cosa, perdón, Marcelo, que el movimiento se realiza a través del pensamiento, le manda al nervio, el nervio le actúa al músculo y el músculo es el que le mueve al hueso. Cuando el motor, que es el nervio, está en disfunción, no realiza ningún movimiento. Entendido. La otra pregunta, por lo que acaba usted de decirnos, Mario Patricio, es, ¿los huesos por sí mismos tienen nervios, tienen terminales nerviosas o lo que los duele no es el hueso, sino la musculatura? La musculatura a través del pinzamiento óseo o el pinzamiento del músculo contra el hueso. Allí hay nervios. Sí, hay terminaciones nerviosas o raíces nerviosas. ¿Por Las qué raíces razón? nerviosas inician en la columna vertebral que salen a través de las vértebras y los nervios van dirigidos a partes específicas en el sistema periférico del cuerpo y van Claro, dirigidos a órganos específicos. conocemos la salida de los nervios a partir de la columna vertebral, son conocidos como los plexos, ¿no? El famoso plexo Sí. solar. Las tendinitis, la afectación de los tendones, son tan rebeldes, duran tanto tiempo. Yo he visto que aplican, por ejemplo, una combinación. Primero aplican frío, hielo, y más tarde una combinación en sub y baja de hielo y calor. ¿Esto es recomendable? ¿Usted usa esa terapia? Sí, la uso de esa terapia. Ahora, ¿por qué es demoroso? La razón es esta. Las células dérmicas en unos 7 días o 2 semanas están cicatrizadas, pero en cambio los tejidos musculares demoran 6 y 8 meses en su reposición. Sí, así de largo, Y porque una tendinitis es la inflamación de los tendones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que se rebaje la inflamación? El frío. Trabajamos con compresas frías para que se reduzca abruptamente esa inflamación. Luego, hay que poner calor para activar el sistema sanguíneo, para que haya mayor aporte sanguíneo a esa zona. Recordemos que los tendones carecen de riego sanguíneo, tienen poco riego sanguíneo.
Es por Hay que, eso hay la que demora estimular. en curarse. Correcto. La otra pregunta que le quiero hacer, porque ahora cuando alguien afectado por dolor muscular, óseo, acude a la botica, no precisamente visita un profesional, a un médico, no precisamente a Patricio Rosero, le golpea la puerta, va directamente a la botica y la botica por vender, pues le vende ungüentos, cremas, y hay cremas que contienen antiinflamatorios. Usted debe conocer que hay eso. ¿Recomendaría eso? Sí recomiendo, sí recomiendo. En mi, por mi trabajo recomiendo inclusive la medicación, recomiendo, no prescribo. Yo no prescribo eso, pero sí recomiendo para que sea Correcto. un punto de ayuda para su bienestar. Los analgésicos recomiendo también porque son necesarios para el bienestar. Claro, la acción del frío, la acción del calor, combinados más tarde, actúan sobre los tendones en este caso. Y usted dice, Mario Patricio Rosero, que podría coadyuvar en la terapia, podrían coadyuvar estas cremas, estos antiinflamatorios tópicos. Sí, sí, porque a través de los vasos sanguíneos tienen su acción en el músculo, ya sea para analgésico o ya sea para relajar. Usted dice haber fundado el primer centro osteopático, osteoterápico, usted es un osteópata, en la ciudad de Otavalo. Quisiera pedirle a Mario Patricio Rosero que nos localice su centro de operaciones, su consultorio, por así decirlo, allá en Otavalo, ¿no? Y si está trabajando a veces y cuando es necesario, vía telemática. Así es. Bueno, muy humildemente lo digo, soy el fundador del primer centro de osteopatía en Ecuador, que es el Centro de Osteopatía Otavalo, lógico, en mi ciudad. Estamos ubicados en la urbanización María José. Mi número de teléfono es el 09 87 27 87 30. Y le pueden Atendemos, ubicar a ustedes de cualquier lugar del país. sí, en cualquier lugar del país y del mundo, porque este rato estoy en España y recibo también llamadas de Ecuador a través vía WhatsApp que me piden sugerencias para cualquier problema, dolencia que tienen. ¿Tiene Patricio una página web? Sí, es el Centro de Osteopatía Otavalo. Es el lugar donde doy a conocer todas las actividades que realizamos, todos los tratamientos favorables que hemos realizado y seguimos trabajando con respecto al centro y con respecto a mi persona profesional. Bueno, Mario Patricio Rosero, me ha alegrado muchísimo conversar con usted, con sus explicaciones y pues estamos a sus órdenes con este emprendimiento. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación, Mario Patricio. Muchas gracias, Marcelo.